Encuentre las trayectorias ortogonales de la familia de curvas y igual a c e a la menos x, donde c es constante. Grafique un integrante de cada familia. Veamos la definición de trayectorias ortogonales. Dada una familia de curvas f mayúscula, existe otra familia de curvas g mayúscula, tal que cada integrante de la familia f corta a cada integrante de la familia g en un ángulo de 90 grados. La familia g se llama la familia de trayectorias ortogonales de f. En este gráfico, f minúscula es una curva que pertenece a la familia f mayúscula y g minúscula es una curva que pertenece a la familia de curvas g mayúscula. Esas dos curvas se cortan aquí en este punto P. Sean T1 la recta tangente a la curva f en el punto P y T2 la recta tangente a la curva g en el punto P. Observemos que el ángulo entre T1 y T2 es 90 grados. Por definición, el ángulo entre f y g en el punto de corte P es el ángulo entre sus rectas tangentes en ese punto. Tenemos entonces que f minúscula es un integrante de la familia f mayúscula y g minúscula es un integrante de la familia g mayúscula. Y las dos curvas se cortan en un punto P. T1 es la tangente a f minúscula en el punto P. Digamos que T1 tiene pendiente M1. T2 es la tangente de G en el punto P y T2 con pendiente M2. Como T1 es perpendicular a T2, entonces el producto de sus pendientes M1 por M2 debe ser igual a menos 1. Pero la pendiente de la recta tangente T1 es la derivada de la curva f y la pendiente de la recta tangente T2 es la derivada de la curva g. Entonces f' por g' debe ser igual a menos 1. Pasando a f' a dividir al lado derecho, tenemos entonces que g' es menos 1 sobre f'. Denotando a g' como dy de x, obtenemos la ecuación diferencial dy de x igual a menos 1 sobre f' de x. Es decir, para encontrar la familia de trayectorias ortogonales a una familia de curvas f dada, debemos resolver la ecuación diferencial dy de x igual a menos 1 sobre f' de x. Aplicaciones de las trayectorias ortogonales. En electrostática, las curvas equipotenciales son ortogonales a las curvas de líneas de fuerza. En hidrodinámica, las curvas de potencial de velocidad son ortogonales a las líneas de flujo. En termodinámica, las líneas isotérmicas son ortogonales a las líneas de flujo de calor. Resolvamos entonces el problema que planteamos al inicio. La familia de curvas f mayúscula está dada por y igual a c e a la menos x. Calculemos entonces su derivada. dy de x es igual, c es una constante, no hay que derivarla, queda ahí multiplicando. Derivamos la función e a la menos x, la derivada de una función exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. En este caso, la derivada del exponente es la derivada de menos x. Como la derivada de x es 1, entonces la derivada de menos x es menos 1. Por tanto, nos va a quedar menos 1 por c e a la menos x. Esta es entonces f' de x igual a menos c e a la menos x. En las trayectorias ortogonales, tenemos que la derivada de una trayectoria ortogonal respecto a x es menos 1 sobre f' de x. Y vamos a sustituir entonces f' por menos c e a la menos x. Obtenemos entonces de esta manera dy de x igual a menos 1 sobre menos c e a la menos x.
de y de x igual entonces, menos dividido menos me va a quedar más. Este e a la menos x que está con exponente negativo en el denominador lo puedo subir al numerador con exponente positivo. Tenemos entonces e a la x sobre la constante c. Llamemos esta la ecuación 1. De la curva original, y igual a c e a la menos x, podemos despejar la constante c y reemplazarla aquí en la ecuación 1. Voy a pasar para despejarse este e a la menos x que está multiplicando a c, lo voy a pasar al otro lado a dividir a y. Tenemos entonces y dividido e a la menos x es igual a c. Es decir, c es igual a este e a la menos x que está dividiendo al y, lo puedo subir a multiplicar a y, pero ya con exponente positivo. Y me va a quedar entonces e a la x por y. Llamemos esta la ecuación 2. Y vamos a sustituir entonces 2 en 1. Es decir, vamos a cambiar aquí c por e a la x por y. Entonces, sustituyendo 2 en 1 implica entonces que de y de x es igual a e a la x dividido la constante c, que la vamos a sustituir por e a la x por y. Ahí podemos cancelar el e a la x y vamos a obtener entonces de y de x igual a 1 sobre y. Esta es una ecuación diferencial separable. Es una ecuación diferencial separable. Está muy fácil de separar, lo único que debo hacer es este y que está aquí dividiendo, pasarlo a multiplicar al de y el de x que está aquí dividiendo al de y, pasarlo a multiplicar al 1. Y vamos a obtener entonces y de y igual a 1 de x, es decir, de x. Integramos en ambos lados. Al lado izquierdo integramos respecto a la variable y. Al lado derecho respecto a la variable x. La integral de y a la 1 o de y, por la regla de la potencia, se le suma 1 al exponente, queda y a la 2 y se divide por ese mismo exponente, y a la 2 sobre 2. La integral del diferencial de x es la variable de integración x, más una constante que la voy a llamar k1, una constante arbitraria. Ahora el 2 que está aquí dividiendo lo voy a pasar a multiplicar todo el lado derecho. Y vamos a tener entonces y a la 2 igual a 2x más 2 k1. K1 es una constante arbitraria, 2k1 también lo es. Llamemos 2k1, entonces renombrémosla como k. Digamos entonces a y al cuadrado igual a 2x más k. Y esta es entonces la familia de trayectorias ortogonales de la familia de curvas y igual a c a la menos x que tenemos en el problema, donde k es una constante arbitraria. Para cada valor de k nos va a dar una curva diferente. Vamos entonces a graficar un par de curvas, una de la familia original f y otra de esta que sería la familia de trayectorias ortogonales g. Y vamos a observar el ángulo entre esas dos curvas. Vamos a graficar entonces en GeoGebra un par de curvas. Grafiquemos entonces de la familia f la curva y igual a 2 por e elevado a la menos x. Y de la familia g grafiquemos la curva y cuadrado igual a 2x más la constante k la voy a colocar como 6. Encontremos el punto de corte de esas dos curvas. El punto A es el punto de corte. Ahora grafiquemos las tangentes en ese punto A ambas curvas.
Calculemos el ángulo entre las tangentes. Nos muestra que el ángulo es 90 grados, por tanto, esas dos curvas son ortogonales.